Hablemos sobre tender puentes. En paralelo, esto de tender puentes. ¿Sí? Así que eso también es parte de mi identidad, es parte de lo que me identifica. Ezequiel, una cosa que mencionaste o dos palabras que me encantan es tender puentes. ¿Qué es tender puentes? Tender puentes para mí es un concepto que tiene que ver con la intersubjetividad, ¿no? Mi opinión, mi punto de vista, el tuyo puede ser distinto. ¿Qué busca enseñar en el libro? Que ante la crisis, ante el evento no podemos hacer nada. Lo que podemos elegir es cómo reaccionar nosotros frente a ese proceso, como ejecutivos en las organizaciones. Entonces, encuentras casi polaridades o formatos de comportamiento distintos que lo convierten en una oportunidad o en un problema catastrófico. ¿Cómo ves el liderazgo del futuro? El líder como un orquestador, ¿no? No necesita tener las respuestas, pero necesita orquestar a los equipos y trabajar sobre el sistema organizacional para desarrollar una de las capacidades críticas, que es la adaptabilidad. ¿Qué es lo que tenemos que entender de la crisis? Uno puede salir fortalecido de la crisis, no solamente desde el punto de vista organizacional, sino desde el punto de vista de la calidad y la integración de los equipos, ¿no? Digamos, después de ganar un campeonato, el equipo tiende a funcionar distinto, empiezan a aparecer modelos de alto rendimiento y aprender y sostener qué es lo que tenemos que sostener en el tiempo para que la clave del equipo. Hay un autor, Marcet creo que se llama, que dice: la estrategia son las personas. Y las tensiones que debemos aprender a manejar. Hay dos tensiones en el proceso de transformación en general. Uno es la conexión con la amenaza, ¿no? Porque también llega la IA, nos vamos a quedar sin trabajo, mejor no lo hagamos. O la conexión con la oportunidad, ¿sí? Es decir, atrás estoy una oportunidad enorme, podemos ser más eficientes, podemos tener mayor ventaja competitiva, podemos operar a menor costo que la competencia. Bienvenidos a Hackers del Talento, donde hoy tenemos un nuevo formato de episodios. Invitamos a un argentino, Ezequiel Kitzler, autor del libro Crisis & Co. y cofundador de una consultora de transformación llamado Livio. ¿Qué es lo novedoso de este episodio? Que aquí no estamos solos Ezequiel y yo. Invitamos a tres hackers: a Pilar Marulanda, CHRO de Zenith, a Santiago Sanín, CHRO de Allianz, y a Juan Camilo Solanilla, CHRO de Luca, a que ellos también participaran de la conversación, agregaran valor, dieran sus ideas para que esto fuera un gran episodio de la crisis, el talento y el liderazgo, algo que vivimos constantemente en América Latina. Voy a arrancar con una pregunta a Ezequiel, y es preguntarle si es verdad que hace unos años el Papa Francisco lo llamó no para que se tomaran un café, sino varios. Tuve el placer de compartir, de tomar algo en Santa Marta con el Papa Francisco más de una vez, trabajando un poco esto, que es lo que es el diálogo interreligioso, trabajando las fronteras, particularmente con algo que hoy es un tema caliente, que es las relaciones entre judíos y musulmanes en el mundo. Así que sí, eso es un tema que me apasiona, que me encanta. ¿Y tú tenías que mediar ahí? Y, digamos, hace muchos años, cuando todavía tenía pelo, hace muchos años, en uno de esos actos de vocación participé en un foro, en un congreso en Austria, en Viena. Fue la primera vez que tuve esa experiencia donde había 50 judíos, 50 musulmanes que se conocían, que nunca habían interactuado con el otro. Sí. Y en ese pude ver la magia como facilitador, como consultor y como participante al mismo tiempo, de ver qué pasa cuando derribamos los prejuicios de lo que creemos del otro y hablamos con el otro. Y de ahí en más emprendí casi como una vocación pro bono, en paralelo esto de tender puentes. ¿Sí? Así que eso también es parte de mi identidad, es parte de lo que me identifica. Ezequiel, una cosa que mencionaste o dos palabras que me encantan es tender puentes. ¿Qué es tender puentes? Mira, tender puentes para mí es un concepto que tiene que ver con la intersubjetividad, ¿no? Mi opinión, mi punto de vista, el tuyo puede ser distinto, el de ella puede ser distinto, el de él puede ser distinto, pero creo que lo maravilloso que pasa entre las personas, en los grupos, pero también en las compañías, que es cómo podemos tender puentes y miradas para validar lo que piensa el otro sin coincidir quizás, y cómo construir una nueva narrativa, una mirada compartida, Sí. sobre un conflicto bélico o sobre un conflicto en la organización. Entonces yo creo que muchas veces, y más en Latinoamérica y en esta época, discutimos por polaridades: ¿es blanco o es negro? ¿Es de una manera o es de otra? Y si es de las dos, y para eso necesitamos tender puentes, y creo que el hábito no hablar del otro, sino hablar con el otro,
Creo que suena tan simple, pero tan complejo. Creo que es un gran aprendizaje. Y hoy tenemos el lujo de tener este libro, Crisis en Co, cómo gestionar la incertidumbre de nuestra época. Hablar con un argentino sobre crisis, Es como hablar del día a día. o sea, ustedes viven en modo crisis más que otros países, igual acá, pues últimamente ha estado bastante movido. Mira, te cuento una anécdota de cómo se origina el libro, ¿no? En Argentina tú nunca sabes cuál es el valor del dólar, no sabes efectivamente cuál es la inflación del momento. A veces cuando nos preocupamos en Colombia es el 4 o el 5 anual y decimos que es el 4 o el 5 mensual, ¿no? Entonces empiezas a ver que las variables macro están normalmente en Argentina descontroladas, sin poner un color político, ¿no? Digo, en cualquiera de los gobiernos, con mayor o menor complejidad. Entonces uno con el tiempo se acostumbra y gestiona sus pymes, sus organizaciones, las acciones de las multinacionales, que a veces lo más difícil es explicarle a su jefe en algún lugar del mundo por qué acá funciona de esa manera, pero con el tiempo uno se acostumbra. Entonces, yo recuerdo, creo que era 2018, el estallido social en Chile, Sí. y llamo a un colega mío chileno y le pregunto, ¿cómo estás? ¿No? ¿Cómo estás llevando esta situación? Y dice, no, la inversión está parada, ¿no? Porque se movió 3% el dólar. Yo me empecé a reír. Digo, ¿3% nada más? Y se están quemando Santiago, y la verdad es una situación delicadísima. Y ahí, esa noche, hablando con él, me puse a pensar en este libro, sobre qué distinto podemos gestionar los procesos de crisis con uno u otro mindset, y como si lamentablemente la Argentina te regala un máster en crisis constante. ¿Cómo es? O sea, la crisis tú lo ves como algo positivo, como algo negativo, tiene como ese adjetivo, esa característica, o es parte de la vida misma. Mira, yo creo que no adjetivaría la crisis en sí mismo, ¿sí? Sino que obviamente que a veces hay catástrofes o hay situaciones que son disruptivas y pueden dejar familias destruidas, situaciones complejas. Eso podemos catalogarlo habitualmente como negativo, ¿no? Ahora, en términos prácticos, la crisis es un evento disruptivo sobre el status quo, si lo quisiéramos poner más teórico. Ahora, la pregunta que lo transforma en positivo o negativo es qué hacemos con la crisis que tenemos por delante. Un poco lo que tratamos de expresar con Gabriel, con quien escribimos el libro, uno de mis socios, es que ante la crisis, ante el evento no podemos hacer nada. Lo que podemos elegir es cómo reaccionar nosotros frente a ese proceso, como ejecutivos en las organizaciones. Entonces, encuentras casi polaridades o formatos de comportamiento distintos que lo convierten en una oportunidad o en un problema catastrófico. ¿Y por qué una crisis es una crisis? Es una buena pregunta. En general, nosotros vemos la crisis siempre como un evento exógeno que desafía lo que conocías, que desafías el status quo, tu planificación, el orden de las cosas, los paradigmas sobre los cuales están basadas las decisiones de las organizaciones. Y eso de alguna manera nos sacude individual y grupalmente. Si vamos quizás a la global, a la que sufrimos todos, que después dijimos, después de esto nada puede fallar, el COVID, ¿no? Vivimos todos algo que sin precedencia en distintos meses, pero o nos encerró o nos puso en situaciones muy complejas, organizacionales. Claro, y nosotros la tranquilidad es que después de esto nada nos puede alterar, ¿no? Pero después de eso vino la guerra entre Ucrania y Rusia, que no sabes cómo, pero te afectaba hasta en Latinoamérica, y después de eso vino la otra, y después de eso vino la otra. Y hay algo que es un síntoma de época, por eso decimos cómo gestionar la incertidumbre de la época, es que creemos que cada vez va a haber más crisis, más agudas, pero de menor duración, ¿no? Eso es como, entonces, si antes nosotros podíamos hacer una planificación estratégica a 5 años, no sé si recuerdan aquí los colegas, hacíamos el plan 2030, el plan 2040. Esos eran momentos De gloria. De certidumbre, ¿no? Entonces, creo que ya no se puede hacer con esa mirada, ni los planes, ni las miradas, porque constantemente hay eventos que nos están atravesando y nos están obligando a generar nuevas técnicas, nuevas metodologías, pero fundamentalmente un mindset distinto para afrontar esta época que nos toca, ¿no? Yo a veces bromeo diciendo qué fácil era la época que iniciabas y te jubilabas, que creo que en Colombia sí te pensionabas, en la misma organización. Y tú sabías cómo empezaba y cómo terminaba tu carrera. Ya creo que eso no existe. Entonces, pero qué fácil que era, ¿no? No.
Ahorita para que ya voy a comenzar a abrir las preguntas al público, pero en el libro hay un término que me encantó y era crisis mindset o mindset de crisis. Eh, ¿Cómo se compone este tipo de mentalidad? ¿Cuáles son las dimensiones? Porque tú dices, cada vez va a haber crisis más pequeñas, más constantes. Que Sí. Básicamente, el concepto de crisis mindset, lo que hicimos nosotros para escribir el libro fue una pequeña investigación en la cual tratamos de entender en las mismas industrias, si por ejemplo tomáramos el consumo masivo, eh, por qué ante los mismos eventos de crisis algunas compañías pudieron obtener ventaja competitiva y otras con suerte sobrevivir. O sea, ¿qué hacía la diferencia entre unas y otras compañías? Entonces, lo que encontrábamos y lo que tratamos de traspolar en el libro son ciertos patrones o conductas que veíamos fundamentalmente en el equipo de liderazgo que se transformaba en cultura organizacional. Entonces, básicamente se ordenaban en 4 dimensiones, pero uno era el que tenía que ver cómo te ordenabas en función de si el evento, tú te orientabas a la oportunidad o a la parálisis, ¿no? Es decir, ¿qué hacías con ese evento catastrófico que está sucediendo si buscabas la oportunidad o si esperabas que eso cambie? Sos una víctima de la coyuntura, ¿no? Eso era algo bastante claro en eso. Hemos tenido un caso durante 10 años esperando que cambie el precio del commodity. Esa era la estrategia. Entonces tú dices, ¿cuál es la estrategia? ¿Cómo va a cambiar el precio de ese commodity? Y no hay oportunidades con ese precio bajo del commodity o alto. Entonces, y así en cada una de las categorías lo que va estudiando es si entras en un modelo de parálisis por análisis o entras en modelos de avance continuo y vas iterando y vas probando. ¿Cómo gestionas emocionalmente? Un factor poco hablado en los últimos años quizás más hablado, pero la emocionalidad frente al proceso y todas las características de liderazgo, cómo es el líder que gestiona la crisis, cómo la afronta. Pero creo que aquí tenemos algunos líderes que nos pueden dar cátedra también de cómo afrontan procesos de crisis, ¿no? Así que un poco eso, para no monopolizar la palabra, Sí, sí. creo que el Crisis Mindset consiste en eso. Cuando vayan teniendo preguntas, adelante. Tú tienes un capítulo en tu libro que es precisamente lo que estás hablando del liderazgo. Creo que nosotros en Talento Humano, una de nuestras grandes responsabilidades es dejar legado y crear líderes, fortalecer líderes, consolidar habilidades de liderazgo. En todo este ejercicio que tú has hecho para escribir el libro, ¿qué características en particular ves del líder? Sobre todo porque ahora estamos trabajando un tema y es la vulnerabilidad del líder. El líder se 100%. sienta, que se emocione, que entienda que fracasa, que a veces le va bien, a veces no. Pero ¿qué características has podido identificar? Mira, yo creo que probablemente todos los que estamos en la sala, que no hay ningún jovencito, mucho seniority diría, no se ofendan, ¿no? Digamos, sin cédula, lo podemos decir, pero hemos vivido el modelo en el cual cuando iniciamos nuestras carreras, el líder todo lo sabía, ¿no? Y tenía las respuestas. Y nosotros cuando no teníamos las respuestas, acudíamos a los cuadros de liderazgo para encontrar esas respuestas. Yo creo que hoy parte del signo de nuestra época y parte de las características de quienes lideran con efectividad en las organizaciones son, primero, tú traías, Pilar, un adjetivo o una característica clave que tiene que ver con esa vulnerabilidad, con poder demostrar auténticamente cómo estoy, cómo me encuentro y transmitir también una respuesta a veces tan simple como no sé, ¿sí? O necesitamos investigarlo juntos o mostrar ese nivel de autenticidad y más para las nuevas generaciones no quita autoridad, sino que la refuerza, ¿sí? Entonces esto, a veces cuando me vienen y me preguntan cosas y la verdad no tengo idea, y me dicen, bueno, si no las tenés vos, la respuesta es quién las tiene, bueno, vamos a construirlas juntos. Yo creo que eso empieza a ser un signo, pero que requiere un cambio de mentalidad porque nosotros tuvimos a los líderes que tenían las respuestas y ahora tenemos que hacer ese cambio de mentalidad y nosotros plantear que no las tenemos todas, por un lado. Por otro lado, el nivel de adaptabilidad, ¿no? Y yo creo que hace un tiempo escribí un artículo sobre el líder como un orquestador, ¿no? No necesita tener las respuestas, pero necesita orquestar a los equipos y trabajar sobre el sistema organizacional para desarrollar una de las capacidades críticas que es la adaptabilidad. Si tú me preguntas a mí cuál es la habilidad crítica hoy, líderes con capacidades adaptativas y que tengan la capacidad de entender el contexto
ojalá en el mejor de los casos anticiparse con una mirada prospectiva, con una mirada, no diría la palabra predicción porque el comportamiento no se predice, pero sí que te pueda estudiar la propensión y que pueda incorporar todas esas nuevas tecnologías que nos están interpelando en este instante, como la inteligencia artificial, que nadie tiene las respuestas, y cómo con eso construir valor, pero orquestando los equipos para que puedan, ¿no? Entonces, creo que hay mucho de eso en esta nueva era de orquestar, construir respuestas en equipo y volver con vulnerabilidad a decir no sé. ¿Sí? Yo creo que eso construye autoridad y construye capacidad, porque de alguna manera en los procesos más agudos de crisis, como el COVID, nadie Ezequiel, no se salía de ese lugar. Era un learning by doing constante. No sé si te respondí, calculo. No sé si alguien... una duda estaba viendo en tu libro como un gráfico en el que planteas, digamos, distintas culturas y el liderazgo en cada una de sus culturas. Me encantó. Y te iba a preguntar, porque justamente con este tema de la vulnerabilidad, yo en la cuenta de Harvard Business Review y salió un artículo, pues como un artículo, unos reels ahí interesantes que decían que cuidado con la vulnerabilidad, que me pareció valioso, que decía, hay momentos en los que si eres vulnerable o demasiado vulnerable, puedes generar en tu equipo o en tus compañeros o en tu jefe, pues un sentido de desconfianza de esta persona no es sólida y no es fuerte. Desde las culturas, particularmente, pues al final Latinoamérica compartimos algunos rasgos, pero entre colombianos, peruanos, chilenos, argentinos hay un universo. 100% Frente a bueno. la colombiana, particularmente, ¿cómo ves ese tema de la vulnerabilidad? Porque yo tengo ahí como visiones en las que creo que hay contextos buenísimos donde eso está bien y otros donde te puede, digamos, jugar con un efecto. Mira, hay un concepto que creo que cada vez lo vamos a hablar más en las organizaciones, o no sé si es un concepto o algo un poco más metodológico, que se llama Polarity Management, ¿sí? En este concepto de que o eres vulnerable o eres una roca, en el medio tenemos que construir algo, ¿no? Y hay aspectos de liderazgo situacional. Yo creo que el desafío que tenemos hoy, y si, míralo, si quieres, en la política de países más al norte, wokismo o alguna otra cosa, y yo creo que necesitamos construir organizaciones y sociedades más equilibradas en ese sentido. Y la capacidad de liderazgo, entender cuándo necesitas demostrar firmeza y ser más directivo, ¿no? Porque uno de los conceptos que trae el libro es que elegir cuándo ser directivo y cuándo dar participación o cuándo escuchar, un liderazgo que tenga muchas más escucha, yo creo que manejar ese equilibrio es parte del arte del liderazgo en este instante. Entonces, no tiene que ver ni con, como le pone Amy Edmondson, ¿no? Cuando habla de vulnerabilidad y todos estos conceptos, no es que todo el tiempo ni tienes que estar a flor de piel contando cuál mal te sientes por la situación que vives, y tampoco en el otro extremo ser absolutamente directivo y bajar línea. Creo que el gran desafío es cuándo hacer qué y cómo construir ese equilibrio. ¿Y tú tienes claro ese cuándo? No, O sea, no. como es una matriz, como entender, exacto. No, lo que sí creo es, digamos, también yo creo que eso tiene que ver con otra variable, ¿no? ¿Qué época en la cual juegan tantas variables en conjunto para tratar de diseñar un cuadro de liderazgo? Es cuando la madurez del equipo o la necesidad del equipo requiere que seas más directivo y que bajes una línea muy clara de 3, 4 premisas básicas que, como dicen en Chile, raya la cancha, ¿no? Es una frase y que determina cuáles son los límites, o en cuando, al nivel cuando el equipo va madurando y va generando condiciones de autonomía más alta, el equipo puede performar sin que seas tan directivo o que bajes una línea tan fuerte, pero siempre y cuando, yo diría que, pero siempre las condiciones de seguridad psicológica estén dadas para que cualquiera, no solamente quien lidera, pueda mostrar esa vulnerabilidad, ¿no? Este es otro aspecto clave de época, que es la capacidad de generar culturas con seguridad psicológica que permitan que cualquiera pueda mostrar esa vulnerabilidad del equipo, ¿no? Pero cuando ser directivo creo que también pasa por la madurez del equipo. Bueno, no, oiga, yo tengo una pregunta, acá, la tengo como compuesta en mi cabeza, pero venga y se la aterrizo un poco. Hablemos de crisis, pero hablemos como de periodos de... Entonces yo quisiera que de pronto nos contara, como para entender de pronto lo que usted está viendo en el día a día es, si hablamos de la crisis cuando vino la pandemia, donde todas las empresas pues tuvimos que actuar y los líderes tenían determinadas cualidades y tenían determinadas capacidades. Si tú te vas a mirar
lo que eran los líderes en ese momento, las cualidades que debían tener, y tenemos una crisis en este momento, ¿sí? Este año, a diferencia de hace 5 o 6 años, ¿qué cualidades o qué características ves tú que han cambiado en el liderazgo de los líderes actuales de las organizaciones en el tema directivo? ¿Sí? Porque ahorita hablas de vulnerabilidad y hablas, no sé, una palabra que es muy importante y siento yo que está ahorita es el tema de la empatía de los líderes para entender y para conocer y para adecuarse a determinadas situaciones. Pronto en el pasado no se presentaba tanto o ha cambiado. Entonces, es ahí como mi pregunta. Mira, yo creo que hay como una bisagra donde hay compañías que tienen culturas de aprendizaje, ¿sí? Yo creo que hay compañías o individuos que pueden haber transitado la pandemia o transitado distintas crisis en organizaciones o políticas sociales o económicas sin aprendizaje y van a repetir y otra vez. Y donde hay, para mí, la cultura de aprendizaje debería ser uno de los grandes activos de las compañías del siglo XXI, ¿no? Porque probablemente todos fallamos en algún aspecto en la pandemia, en definiciones que tomábamos, en modelos, en cómo se organizaron los equipos. Ahora la pregunta es, si vuelve a suceder algo así, ¿qué tan preparados están esos mismos equipos y cuánto aprendizaje se generó? ¿Sí? Entonces, sí, yo lo que veo es que pasamos de líderes que todos lo sabían o que creían que estaban listos. Mi conversación es con muchos CHROs en este momento es, sabemos que tenemos que redefinir nuestro set de skills, de liderazgo, que tenemos que hacer un upskilling, un reskilling, y atravesado por nuevos fenómenos como la inteligencia artificial, ¿no? Digamos, si lo ponemos con algo bien de época al día de hoy. Pero hay un mayor nivel de cuestionamiento de qué habilidades tenemos que desarrollar y una mayor capacidad de decir, creo que no estoy preparado para la época, ¿no? Es como que yo creo que nos confrontó contra nuestro nivel de incompetencia la pandemia. Sí emergieron aspectos que creo que fueron aprendidos, tal cual tú decías, como diciendo, no puedo no preocuparme más por la salud emocional de mi equipo, ¿no? Este aspecto de la empatía, de la seguridad psicológica. Después de la pandemia eran conceptos precedentes, pero que se dispararon enormemente en el mainstream de los pedidos de formación de los equipos. Sí, creo que el otro aspecto que veo recurrente en el upskilling es cómo gestionar incertidumbre, cómo prepararme para lo que no sé qué va a pasar en el futuro. Porque ya los cines negros pasaron tantas veces en los últimos 5, 7, 8 años que creo que nos tenemos que preparar distinto. Una metodología para esto, por ejemplo, es la prospectiva o el foresight. Hay distintos modelos como el skill set y el tool set, ¿no? Digamos, las herramientas que tienen que desarrollar aparte del mindset asociado, ¿no? Creo que son distintos niveles donde tenemos que incorporar nuevas herramientas en un lugar más táctico, donde tenemos que tener capacidades como empatía, pero una nueva mentalidad para afrontar una época que probablemente no la entendemos mientras la ejecutamos. Esto yo lo veo mucho con el tema de inteligencia artificial que te decía recién. Estamos tratando de ejecutar algo que no comprendemos del todo. Y en ese liderazgo, por ejemplo, la orientación al servicio, ¿cómo entra? Digamos, yo creo que hay la orientación al servicio que pre-pandemia nosotros poníamos siempre la orientación al servicio como la orientación al cliente, ¿no? Y creo que hubo un pequeño corrimiento de conciencia general que es orientación a las personas y el diseño centrado en las personas amplio, poniendo al colaborador con la misma relevancia que si nosotros perdíamos lo que eran los frontliners o eran la primera línea de respuesta y no pensamos en cómo cuidarlos a ellos, sería un desastre. Creo que ahí hubo mucho aprendizaje sobre el cuidado y cómo las áreas que dirigen todos ustedes tuvieron que hacer cambios sustanciales para cuidar a esa gente, ¿no? De una forma impensada probablemente. En esos temas de... sigue, Hernán. Preguntarte si nos puedes contar algún ejemplo donde hayan tenido que implementar este mindset de crisis. Mira, hay una compañía, esta que mencionabas un ratito, de agro, ¿sí? En la cual el precio del commodity se derrumba de una forma violenta, ¿sí? Al punto que el negocio deja de ser viable como tal. El problema es que el precio del commodity no levantaba por aspecto. A veces digo, lo que pasa, el aleteo de la mariposa, digo que algo pasó en algún lugar de Asia que modifica las reglas del juego en Latinoamérica. Ujú. Entonces, en esta compañía, digamos, primero transitar
un proceso en el cual, esperando que pase el precio del commodity, años. Después, cómo despertar una mirada distinta, porque eficiencia, ir achicando la compañía es una receta de el último que cierre la puerta. Entonces, cómo despertar un proceso de innovación en este tipo de organizaciones para conectar con la oportunidad. Si el commodity es bajo, cómo le agregamos valor, cómo vamos desafiando y cuál es la oportunidad en este contexto, cuál es el valor agregado que se le puede dar, mirando a quién, mirando al consumidor, de cómo en la cadena de valor consumía este tipo de productos. Eso es un aspecto donde, pero es interesante, que esto para mí es grave, ¿no? Pero es interesante que tardamos años en cambiar el mindset, pero las reglas del mercado cambian en instantes. Entonces creo que el gran desafío es cómo nosotros ajustarnos a la época más rápido y cómo nuestro mindset tiene que tener mayor agilidad y entran también conceptos como el learning agility, ¿no? Yo ya no evalúo más a la persona por lo que sabe en las entrevistas, sino por qué tan rápido aprende, si las reglas del juego cambian tan rápido. Eso creo que fue un cambio paradigmático también de los últimos años. Pero digamos, en ese caso, por ejemplo, esa compañía o de otras que tú hayas visto, tiene que ver mucho también la postura frente a la crisis y la lectura de la crisis. Sí, yo creo que lo primero es, durante años hubo señales que eso iba a suceder. Y cuando la crisis estalla porque el modelo deja de ser rentable y porque el P&L sufre, la caja sufre, se endeudan, empiezan esos ciclos, digo, ¿cómo no viste todas las señales en el camino antes de llegar hasta ahí? ¿Cómo no viste los cambios de tendencia del consumidor, tu orientación al servicio? Digo, ¿qué le estaba pasando? ¿Cómo disminuían? ¿Cómo hay fuerzas que atravesaban que te decían que aspectos analógicos iban a ser transformados por digitales y tu producto iba a perder relevancia en el mercado? Y era como una película que si tú la veías 10 años, cómo los cambios de alimentación hacían que eso que le damos a los niños ya no se lo podemos dar más porque ahora hace mal, ¿no? Digo, calculo que con las cosas que nos alimentaron a nosotros de pequeños, ahora es un horror. Nosotros fuimos Y la le cuento peor a mi esposa, generación. fue La peor la peor. generación. Entonces, todas esas cosas combinadas, yo creo que dan cuenta de que también como el líder anticipa leyendo tendencias y señales de lo que va a suceder y trata de entender cómo lo va a interpelar a su negocio eso, ¿no? Entonces, esos son casos en los cuales reacciones tardías tienen altos costos en tratar de girar antes de chocar con el iceberg. Tú, líder de recursos humanos. El futuro de tu compañía depende de lo que tu equipo de HR, de talento, pueda lograr en atracción, en desarrollo y en transformación. Y por eso pensamos en ti, porque te tenemos un nuevo programa de formación. Llega la Academia Hackers del Talento LATAM corte número 8. Tenemos las aplicaciones y las inscripciones abiertas para que aprendas de manera exclusiva con CHROs y CEOs de compañías líderes. Ellos no te van a dar teoría. A través de casos reales compartirán cómo lograron que su área dejara de ser de soporte y se convirtiera en la estrategia de negocio con resultados reales. Vas a tener un espacio con líderes que lo primero que harán será trabajar en ti, en tu mindset y en tu liderazgo. Porque antes de transformar una organización, tienes que hackearte a ti mismo. Luego serás desafiado a pensar distinto, a ampliar tu visión estratégica de negocio, de influencia, de impacto, de transformación, de uso de tecnología. Son 24 sesiones en vivo, prácticas intensas, donde aprenderás a usar la data, la IA, la humanización como tus armas de liderazgo. Saldrás con proyectos listos para generar impacto inmediato en tu rol, en tu equipo, en tu empresa. Aquí no vienes a escuchar, vienes a liderar el cambio. Y no estarás solo. Cada corte son 30 personas. Y luego cuando te gradúas, haces parte del alumni, más de 300 líderes que están en 10 países en América Latina, una comunidad poderosa que comparte, colabora, abre puertas. Y te cuento que el 20% de nuestro alumni ya está en posiciones de liderazgo. ¿Te imaginas lo que puede significar para ti? Así que las aplicaciones están abiertas en la Academia Hackers del Talento LATAM corte 8. Pero los cupos son limitados. Entra a hackersdeltalento.com, da el paso, aplica. Busca también el botón que sale en YouTube o en la descripción del episodio también está el enlace. Únete a nosotros, lidera y transforma para mostrarle al mundo que recursos humanos es el área de la mayor transformación y la mayor relevancia
en una compañía. Ezequiel, ese tema de adaptabilidad me parece fascinante y justo ahorita estaba hablando con una consultora al mediodía y me preguntaba que cuál era como el gran, y yo estoy de acuerdo, o sea, es como te cambia en días tu mundo y o cambias o te mueres. Hay como algunos predictores o algunos contextos que hagan que una persona sea más o menos adaptable, que lo veo porque también en culturas he visto, no sé, en Colombia hay regiones donde la gente hoy es así, mañana es así, y otras donde que moverse un centímetro es muy difícil. ¿Has estudiado ese tema como de los predictores, los contextos, los Mira, yo antecedentes? lo que veo, y volviendo de cómo mi lectura como argentino, de viéndolo, cómo funciona la sociedad colombiana, me ha tocado viajar por toda Latinoamérica, entonces yo suelo comparar mucho, tengo amigos en muchos países. Yo creo que, por un lado, las sociedades más conservadoras, ¿sí? Y las que menos cambios han sufrido y aún así han sido exitosas en los últimos años, han tenido pocos incentivos para cambiar. Sí, incluso cuando uno lo mira con Europa, ¿no? Cuando lo mira en mercados como España o mercados donde mal que mal han evolucionado, han crecido, están insertos en la Unión Europea, el primer mundo, pero sí también hay factores generacionales que yo creo que vienen a alterar eso. El nivel de conservadurismo que podemos tener en cierta franja etaria, hay una comunidad internacional de jóvenes, la generación Z y las que vienen por debajo de esas, que son casi una aldea global que va a desafiar independientemente de cómo fuimos criados nosotros, ese es mi punto de vista, y que van a generar un nivel de disrupción mayor a lo que viene. Y creo que las reglas de la antigua corporación que nos tocó a todos nosotros incorporar, que se está intentando modernizar, va a ser sacudida violentamente con una mirada de adaptabilidad. No sé si les pasa a ustedes con sus hijos, que a veces manejan la tecnología mejor y más fácil que nosotros y más intuitivamente que nosotros. A mí me da gracia cuando mis hijos me explican cómo funcionan algunas cuestiones y me tratan como diciendo, ¿qué pasó? No fuiste al colegio, ¿no? Entonces, creo que ahí hay un aspecto que tiene que ver con lo geográfico y demográfico, pero hay otro que tiene que ver con lo generacional que viene a disrumpir y que a veces me pregunto es cómo van a ser las organizaciones adaptadas a ellos, porque no creo que se adapten ellos. Y pensando eso está interesante, digamos, uno desde selección puede, un poco entendiendo el background de la persona, si es una persona que todas sus reglas, digamos, estaban claras, entornos más estables, a una persona que le ha tocado, como decimos en Colombia, guerreársela, eso le ha desarrollado unos skills. Eso es como una forma, pero ya teniendo personas de pronto con mentalidad un poco más conservadora, si se quiere, ¿cómo puede uno desarrollar esa mentalidad internamente? ¿Qué recomiendas? Mira, Esa adaptabilidad que estamos hablando. yo algo que he recomendado mucho a quien tienes la posibilidad es, digamos, hay como, no sé si seguramente están familiarizados con el concepto del growth mindset y el fixed mindset, ¿no? Y esas dos polaridades en términos de la mentalidad, en el cual yo soy así, esto es lo que aprendí y así moriré, ¿no? Digamos, y estas son mis skills, digamos, la mentalidad fija. Y por otro lado tenemos la mentalidad de crecimiento que entiende que tengo la capacidad, lo estoy simplificando enormemente, la capacidad de aprender y reinventarme y dar pasos. Y hay características que uno puede visualizar. Yo creo que estamos en una era que el contacto con el aprendizaje constante no tiene edad. Hoy tenemos a la generación Silver que se sigue formando y será dentro de poco la mitad del consumo global. Entonces creo que hay oportunidades fundamentalmente en contacto con el aprendizaje, la experimentación. Creo que no hay nadie demasiado viejo para seguir aprendiendo, ¿sí? Y creo que tenemos que fomentar eso como un hábito, que hay un aspecto neurológico que está probado, que el cerebro se modifica hasta el día que se muere. Entonces siempre hay posibilidades de seguir aprendiendo y seguir adaptándose. El problema es cuando mi mentalidad dice que eso no es posible. Entonces creo que el desafío, el aprendizaje continuo, hace que sacamos el status quo. A mí personalmente me gusta una vez al año ir a formarme en algo que no tenga nada que ver con lo que hago. O sea, en la rama del arte, en el deporte, en lo que sea. Pero que me estimule a darme cuenta que todavía tengo mucho por aprender. Aún así siendo porteño, con todos los prejuicios que pueden haber. Sí. Uno quisiera que cuando gestiona una crisis o gestiona la incertidumbre, pues uno pueda hacer al final el checklist y decir esto salió exitoso. Pero en esa experiencia que tú tienes, renuncias que tú hayas tenido que hacer,
liderando un proceso de crisis o gestionando una crisis? Mira, me tocó hace algunas semanas hablar con un colega amigo, Tim Harrison, que tiene escrito unos buenos libros respecto a distintos temas que hacen a la creatividad. Y una de las conclusiones que llegamos juntos en esa conversación era qué metodología, cuál era la mejor metodología o las mejores formas eh, para generar aprendizaje después de un evento importante. Y creo que juntos llegamos a la conclusión de After Action Review. O sea, es una metodología muy simple, ¿sí? Que no tiene un patentamiento ni hay que pagársela a nadie. En el episodio, pero fundamental que yo no sabía que quienes la usaban, nosotros la usábamos internamente para hacer aprendizaje de proyectos, pero la usan los Navy SEALs para hacer aprendizajes después de las misiones, ¿no? Y lo que hace es, uno de los aspectos más interesantes, que horizontaliza, perdón, la palabra, a todos en la sala, no hay jerarquías, y cada uno cuenta cómo vivió la misión o el evento en primera persona, y tratando de capturar aprendizajes entre todos. No es que está el jefe que dice, hoy aprendimos, sino con metodologías muy simples y con muy poquito tiempo, es tratar de decir, ¿qué aprendimos de esto? ¿Qué aprendimos de esta crisis? ¿Sí? Después están los Canvas y las herramientas y los post-it que no pueden faltar en los talleres, pero sí creo que el dedicarle el tiempo a la retrospectiva y al aprendizaje de la crisis y que de eso se transforma en parte de las capacidades de la organización, y que parte nunca se tiene que volver a transformar en algo relacionado con la organización, porque nos vamos a equivocar. Es el hábito de aprender de lo que hemos hecho, en las victorias, en las derrotas, en las crisis. Creo que lo hacemos poco, ¿no? Estamos en esta época que no hay tiempo, parece, no hay tiempo para nada, las agendas están abarrotadas de cosas, y yo creo que a veces cuanto menos podemos hacer y dedicarle más tiempo al aprendizaje, yo creo que eso estimula Claro, muchísimo. saber que ese punto es interesante. En Nuker últimamente estamos haciendo eso. Mensualmente hacemos un ritual para celebrar récords. Bueno, está en un buen momento, entonces pero bueno, cualquier récord sirve. Es decir, tal región cumplió, sí, la situación se pone a ver siempre récords en todo. Y esa pregunta es difícil de contestar. Es como pareciera que uno cumple y ya, cumplió y check. En vez de decir cumplió, pero explíqueme por qué le fue tan bien. Y a ver, para ver si fue como decimos, un chiripazo o si realmente hubo algo atrás que hay que replicar. Pero eso no es una costumbre, por lo menos colombiana. Explíquese por qué ganó, ya ganó, celebra y ya. Eso es interesante, eso es un buen concepto. Explíquese por qué le amarró Sí. y qué pudo haber hecho distinto. ¿Sí? Sí, uno ve, pues bueno, a mí nos encanta el fútbol, entonces Pep Guardiola, por ejemplo, de las cosas que hace muy bien es, o sea, el Manchester City, ahorita no está tan bien, pero en los últimos momentos era, oiga, goleamos 5-0, pero aquí fallamos, aquí fallamos, aquí fallamos, y comienza a aceitar la máquina mucho mejor. Sin duda, digamos, sin duda, yo creo que al no tener tan claras las condiciones de futuro, lo único que nos queda es ir mejorándonos, ¿no? Y preparándonos para eso que no sabemos exactamente cómo va a ser, pero sí lo que puede pasar, como dabas en el ejemplo, es hay una región que lo entendió más rápido que otra. ¿Cómo hacemos para que haya ese cross-learning, para que se generen esas comunidades de aprendizaje? Y eso, de mi perspectiva personal, es pura cultura. Es el hábito de compartir y que la información no es poder. El poder es compartir, ¿no? Entonces, esos son cambios de mindset también de época, donde a veces era mejor en silos, así crezco más rápido. Y todo eso, digamos, no lo veo tanto en la cultura colombiana en sí mismo, sino como una marca general de Latinoamérica. En eso, los países en general, o las principales economías de Latinoamérica son bastante parecidas. Pero culturalmente estamos más habituados a aprender del error, que eso está, digamos, que estudiado. Estuvo de moda últimamente, ¿no? Más que aprender de la victoria también, ¿no? 100%. Que lo hacemos y es valioso. ¿Qué recomendación le puedes dar para que estén activos y estén presentes para cosas que se puedan presentar y puedan tener? Porque lo que yo digo para una crisis, para mí es para poderla manejar y para que salga avante, es todo un tema de reacción, ¿no? Entre más rápido sea la reacción y más inmediatez haya, es más factible atender del error si la llegas a embarrar, porque puede pasar muchas veces, pero vas a tener oportunidad de generar mucho más rápido, de generar una rueda y una mejor dinámica. ¿Qué recomendación le das tú a los líderes como para no quedarse en ese punto de calma, por así decirlo? Venga, lo superamos, estamos aquí, pero
pero no dejarme nunca como de avanzar o de estar en ese pensamiento constante. Sí, yo creo que hay dos conceptos que me parece que son importantes. Uno puede salir fortalecido de la crisis, digamos, no solamente desde el punto de vista organizacional, sino desde el punto de vista de la calidad y la integración de los equipos, ¿no? Digamos, después de ganar un campeonato, el equipo tiende a funcionar distinto, empiezan a aparecer modelos de alto rendimiento y aprender y sostener qué es lo que tenemos que sostener en el tiempo para que la clave del equipo. Hay un autor, Marcet creo que se llama, que dice, la estrategia son las personas, ¿no? Digamos, y cómo a partir de eso y entender cómo reaccionaron, pero después te da tal la calidad de preguntas que nos hagamos. Si nosotros trabajamos para salir de la crisis o trabajamos para sacar ventaja competitiva de este proceso y cómo marcar un próximo objetivo. Habitualmente los procesos de crisis son muy desgastantes y nos sacan mucha energía. Entonces cuando salimos del proceso de crisis es como, ahora necesitamos un poco más de calma, ¿no? Y ahí nos podemos quedar un poco, digamos, entre tratando de recuperarnos, pero con cierto nivel de mediocridad en términos de cómo vamos por un próximo objetivo. Entonces, desde mi perspectiva, siempre hay no sé si un dicho será colombiano, argentino, de quién, a río revuelto, ganancia de pescador, ¿no? Entonces, cuando las condiciones cambian, ¿es argentino seguro? No tengo idea. Mira, no me quería apropiar de algo, viste, de dos argentinos. Lo investigaremos en la edición del episodio. Pero, digamos, cuando salimos de esas situaciones, en general cambian las condiciones de mercado, se abren nuevas oportunidades, hay clientes insatisfechos, hay oportunidades. Hay un caso muy cómico que hablamos la semana pasada con unos clientes que era la fusión de dos bancos. Y eso generó un cataclismo en la cartera premium de un banco y toda una complejidad. Y un tercer banco vio la oportunidad de la crisis. Mientras ellos no resultaba la fusión, sacaron incentivos a su fuerza de venta para ir a capturar la cartera del tercero. Entonces, digamos, con la mitad de lo que hubiese costado la adquisición del banco que no adquirieron. Entonces, yo cuando había estado muy cerca de esa fusión, y después escuchaba de esto otro, digo, maravilloso, había alguien que estaba pensando que la crisis que no habían podido comprar iban a perder posición en el mercado, estaba pensando cómo capturar la oportunidad que estaba por delante. Entonces, una mentalidad orientada a la oportunidad y la cohesión del equipo que ha logrado salir quizás de una situación compleja, combinadas creo que puede dar lugares a situaciones extraordinarias por delante y también el nivel de motivación, ¿no? A mí me pasó gestionar equipos en procesos de crisis muy agudos y teníamos una motivación que era sobrevivir como organización. Pero una vez que ¿y ahora qué? Es la pregunta. Entonces, creo que no hablamos nada de esto hoy, pero es darle un propósito al equipo superador para que vaya por un objetivo ambicioso después de la crisis. Sobrevivir no sería suficiente. ¿Sí? O sea, esa es gran parte del rol del líder, como de encontrar esa causa. vamos a una causa mayor de la que creamos posible. De que por lo menos que nos motive y que nos haga, si ok, ya sobrevivimos, ahora, ¿qué es lo que sigue? Digamos, ¿cuál es la causa que nos conecta? ¿No? ¿Cuál es ese propósito? Hoy hablamos mucho del propósito, pero como algo muy aspiracional o slogan, hay que ponerlo en algo muy práctico en un instante, algo que lo puedan vivir. ¿Sí? Hemos hablado mucho de crisis, Sí. pero no nos quedemos con esa sensación, porque de las crisis viene la transformación, Ujú. me imagino. Sí, es una gran oportunidad en muchos casos para acelerar la transformación, porque te da un sentido de urgencia tal que te obliga a acelerar el ritmo. Esto, una última anécdota de la pandemia. Viernes antes de la pandemia, un gran cliente, está en el libro creo que esta anécdota, un gran cliente nuestro, si Charó viene y dice, finalmente lo logré, una vez cada 15 días, viernes a la tarde, tendremos home office. ¿Cuánto tardó esto? Y Mariano lo negoció casi 6 meses con el CEO de la compañía. A la semana siguiente están todos en la casa. Entonces, puede ser un catalizador o un acelerador de la transformación, porque había una convicción, había un propósito, había un sentido, había un motivo para hacerlo, que no era compensación, no era dar un beneficio soft, necesitábamos sobrevivir. Esa era la consigna. Entonces yo creo que la crisis uno puede surfearla y volver al status quo, o puede, como dijo un gran amigo, si salimos igual de esta crisis, hemos fracasado. La pregunta es cómo salimos mejorados. Entonces, creo que ahí hay una clave
y es la mentalidad de quienes lideran, decir, aprovechamos este proceso para transformarnos, ¿sí? Hay fuerzas que nos indican que lo teníamos que hacer, pero ahora tenemos un sentido de urgencia ineludible. ¿Qué hacer para que, digamos, que las empresas entiendan el valor de una transformación? Porque también a veces te dicen, oiga, no, me van a llegar y que porque llegó la inteligencia artificial me toca transformarme, pero hay sectores que pueda que no los afecte. Y hay dos, ¿no? Hay dos tensiones en el proceso de transformación en general. Uno es la conexión con la amenaza, ¿no? Porque también llega la IA, nos vamos a quedar sin trabajo, mejor no lo hagamos. O la conexión con la oportunidad, ¿sí? Es decir, atrás de esto hay una oportunidad enorme, podemos ser más eficientes, podemos tener mayor ventaja competitiva, podemos operar a menor costo que la competencia, podemos... Entonces, hay perfiles y personas que operan con un sentido de amenaza cuando ven un cambio o una transformación, y hay otros que conectan con la oportunidad. Entonces yo creo que el gran trabajo en el proceso de transformación es ayudar a la población a conectar con la oportunidad que hay, y a veces decimos, esto es una broma tonta que hacemos internamente a veces, es EBITDA, y el EBITDA no motiva a nadie, solamente el que se lo lleva, y la mayoría cree que EBITDA es un primo sueco que vino, no sabe ni qué es, ¿no? Entonces el punto, si tu gran motivación va a decir que con esto la compañía va a tener un punto más de EBITDA, la mitad de la población no sabe lo que es el EBITDA, la otra no se lo lleva y no sirve, ¿no? Entonces, ¿cómo conectamos con lo que hace sentido para esa persona que le estamos pidiendo un esfuerzo? Yo creo que tocas un tema muy importante y muy chévere, es ver cómo muestra uno, porque todo el mundo siempre le va a tener algo de miedo al cambio, ¿no? Todo el mundo a lo desconocido o a lo nuevo o a lo que puede generar de pronto algo de desconocimiento, pues va a generar un poquito de reticencia, pero si tú tienes una buena cultura o una organización donde lo que estás tratando de buscar es, miremos cómo esto va a transformar o tu posición, o tu rol, o los beneficios que va a traer para la organización, y te vas a poder, que muchas veces ahí es importante, por ejemplo, mostrar, claro, hay cosas que la inteligencia artificial o algo va a reemplazar en tu rol y va a poder hacer por ti, pero te va a dar más tiempo de pensar, de que tú puedas pensar en ejecutar cosas diferentes o en hacer nuevas cosas para la organización que van a tener un beneficio, mejor. Entonces, como que lo que mencionas ahí me parece muy importante cuando hablamos de transformaciones. Es muy importante el mensaje que dé la compañía también hacia a los empleados y hacia la organización es, miremosle el beneficio que esto nos va a traer, no le tengamos miedo al cambio, sino abracemos el cambio y miremos a ver cómo hacemos que mejore cada uno de nuestros roles y hacia dónde más podemos. Sin duda, y si me permites un comentario más, que es, y después está la otra polaridad que a veces me resulta cómica en las organizaciones, que es, mejor no le digamos esto por si se sienten amenazados, ¿no? Digamos, y la realidad es que hay tareas que van a desaparecer, y es innegable, digamos, no podemos luchar contra esa tendencia. Entonces yo a veces digo, el gran concepto que está muerto es el de estabilidad, ¿sí? Y eso, de mi perspectiva, se empieza a reemplazar por el concepto de empleabilidad. Entonces, si nosotros tenemos una formación en IA o tratamos de introducir el tema en la compañía, la pregunta es cómo lo abrazas rápido para mantener tu nivel de empleabilidad aquí o en otro lugar. Si lo que haces va a desaparecer, hay algo conectado con eso que seguramente puede generar valor. Entonces creo que es una carrera por sostenernos empleables, ¿no? Por sostenernos valiosos, pero eso solamente con una mentalidad de adaptabilidad, como decías. Y al final también es un poco que la gente entienda que el trabajo es adaptabilidad, es cambio. Las organizaciones, yo estoy viendo mucho como los nuevos sistemas de organización y ya va a haber muchos equipos que entran y salen por proyectos. Entonces, en la medida que tú dices, oye, yo voy a entrar a este proyecto, lo hago, paso a este, te vas acostumbrando a que es natural cambiar. Sin duda, eso creo que lo ves en indicadores. En Estados Unidos, por ejemplo, hace algunas semanas veía cómo sube la masa de freelance en las corporaciones con el correr de los años y una proyección muy importante en los próximos 10 años. Es decir, el nivel de especialidad, la entrada y la salida, como tú dices, parecería ser que es el futuro, que cada uno será su propia compañía, dicen algunos. Sí, hay un libro que acaba de salir que se llama Flash Teams y es con inteligencia artificial. Ahorita que hablamos como de cómo seleccionar a esas personas, con inteligencia artificial detectas los diferentes perfiles que necesitas para el reto, armas los equipos, 60 días, 120 días, equipo, claro. lo desarmas
pasa al siguiente reto porque constantemente estás viendo esas oportunidades y el éxito probablemente ahí el liderazgo es lo que tú mencionabas, la estrategia de las personas, cómo organizo a ese equipo, cómo se enfocan en los resultados, en el ambiente, porque pues puedes entrar y sacar equipos, pero si no saben trabajar como equipo, pues tampoco va a funcionar, así tengan mucho la capacidad de adaptabilidad o de cambio. Así es, creo que es un gran desafío de época. Hace poco generaste un paper sobre el nuevo rol de los CEOs. ¿Puedes contar un poquito qué es lo que estás viendo? Sí, yo creo que de alguna manera, no sé si vieron, hay un chiste en las redes sociales que decía, ¿quiénes somos los CEOs? ¿Qué queremos? Sí, ¿a cuándo queremos ya? ¿Y qué queremos? No sabemos, pero ya tiene que ser. Entonces creo que hay un desafío de época para quienes son los número uno de las compañías, es cómo orquestar organizaciones con este nivel de complejidad, con este nivel de incertidumbre, y cómo se modifica el rol del estadista que te decía cómo era el futuro, que era lo que buscábamos en el presidente de una nación, en el número uno de una organización, que tenía ese Steve Jobs que sabía exactamente cómo iba a ser el futuro, es decir, cómo gestionamos la incertidumbre en nuestra época con niveles de complejidad impensados, con equipos dinámicos, con variables desconocidas, con insight, con una escucha activa enorme, ayudando a conectar la organización. Yo creo que el gran desafío de la época no son los liderazgos individuales heroicos, sino líderes que construyen sistemas organizacionales que dan respuesta a la complejidad de la época. Eso es. O sea, el CEO es como el arquitecto de ese sistema. Debería serlo, de mi perspectiva, digamos. Es cómo genera una organización a través de sus equipos que se prepara para responder a este nivel de complejidad impensado. Cuando yo empecé mi carrera jamás pensé que hoy íbamos a estar con este nivel de vértigo. Pero haciendo doble clic, ¿cómo es eso? Mira, hay una frase o una expresión que suelo utilizar últimamente. Yo veo hoy al CEO de la compañía como un orquestador, ¿no? Como un orquestador que trata de hacer que la voz del consumidor, la voz del empleado, que tiene que escuchar y recibir antes que hablar, tiene que escuchar mucho más en esta instancia, tiene la capacidad de conectar a los equipos, ¿sí?, de forma valiosa y a través de sus líderes para dar respuesta a algo que quizás no sabe exactamente qué va a ser ni cómo va a ser. Entonces, cómo preparar a la organización para detectar las señales de cambio y aumentar el nivel de velocidad y aprendizaje de la organización para dar respuesta a esa nueva velocidad y a esa nueva demanda en la categoría que ustedes quieran, sea tecnología, sea consumo masivo, retail. Creo que hoy no queda prácticamente ninguna industria energía también, seguros, no queda ninguna industria que no quede desafiada por la era. Entonces, esta persona tiene experiencia es valioso que tenga experiencia o necesitamos a alguien que tenga esa capacidad de aprender, de manejar incertidumbre y complejidad. Entonces creo que los CEOs de nuestra época tienen una misión de también hacer una gran inversión, desde mi perspectiva, conceptual en la cultura de la organización, porque finalmente ese termina siendo el mecanismo de respuesta. La estructura va a variar rápido, ¿no? Todos los años centralizamos, descentralizamos, conectamos, desconectamos. Todos los años podemos cambiar el catálogo de productos, servicios o portfolio que ofrece la compañía, pero creo que lo que hace que eso funcione, y hace 15, 20 años, cuando yo empecé a trabajar en estos temas, nosotros decíamos en algún tiempo el CEO va a poner entre sus prioridades la cultura. Yo creo que llegó esa época y tiene un rol protagónico en el modelado de esa cultura. ¿Cómo es esa conexión con recursos humanos y pues también además teniendo acá... Lo pueden explicar mejor ellos, ¿no? Exacto. Ese rol que tú estás viendo, el rol del CEO como el orquestador. En esa cultura, en esos cambios, ¿cómo estás viendo el rol del CHRO? Mira, durante mucho tiempo los problemas de las personas eran de los CHROs, ¿no? Era como, si tenemos un problema con el liderazgo y miraban a los CHROs y era el problema de ellos. Yo creo que, desde mi perspectiva, el cambio del CHRO hace un cambio que se convierte en un gran facilitador del proceso, porque es un experto o debería ser un experto en el comportamiento humano y tiene muchas más herramientas y palancas para modelar esto, porque en general cae bajo sus hombros la formación de los líderes, la orquestación de los equipos, y empieza a tener mucha más preponderancia en las áreas de cambio y cultura. Ahora, yo siempre, mis recomendaciones para un CHRO
no se pongan como el último responsable del cambio cultural, sino tienen que ser el mejor socio del gerente general, que él sí debería ser el responsable del cambio cultural que demanda la época. Entonces creo que de ser el responsable de las personas a ser el facilitador de los procesos de cambio cultural y el principal socio del gerente general de las organizaciones para eso. Creo que parece que es un cambio sutil, pero para mí es un cambio importante, porque también cuando miras todas las herramientas te proponen descentralización, donde los líderes cobran preponderancia sobre la agenda de las personas y tienen un rol de facilitación sobre eso. Por eso los grandes cambios culturales efectivos, de mi perspectiva, son los que se hacen centrados en la estrategia de negocio. Entonces es un CHRO mucho más cerca de la estrategia de negocio. No, la administración de personal termina siendo algo marginal en la complejidad que manejan, porque esa es la fácil, con toda la complejidad que requiere, pero toda la otra, que 1 más 1 no es 2 en ciencia del comportamiento, y que es difícil de predecir el comportamiento humano en ese sentido, creo que ahí hay una agenda mucho más desafiante y de época. ¿Ustedes cómo lo ven? Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo siento que hubo un switch grande después de la pandemia con la mayoría de las empresas en relación al tema del área de talento humano, ¿sí? Yo creo que a partir de todo lo que tuvo que vivir el área y de todo lo que, porque también todo eso se desprende un poco a la transformación, a lo que llegamos a hacer, ¿no? A donde nos vimos y hacia el área que necesitaba que echar madurara o vieran de pronto en ese contexto. Yo siento que se volvió un player importante dentro de la estructura organizacional, siguiendo su línea y en muchos casos había organizaciones pues que obviamente el área de recursos humanos tenía su relevancia, tenía su importancia y lo manejaba, pero en muchas compañías o en muchos lados recursos humanos se podía ver como un área solamente transaccional y ahora después de todo eso no es que haya adquirido como una importancia importante, sino que es que yo siento que la visión de pronto de muchos de los líderes y de muchas cosas se acercó más a darse cuenta la importancia de muchas de las cosas que se puede lograr a través del área, como puede ser temas de liderazgo, temas de desarrollo, el potencial de los empleados. Para mí un tema muy importante es el área de recursos humanos, fue la que ayudó y trabajó en la resiliencia de los mismos durante todo ese tiempo como para lograr y para sobrevivir. Lo que dices tú en ese momento, pues porque muchas empresas venga, aprendamos de esto, miremos cómo lo llevamos y cómo vamos hacia adelante de eso. Entonces yo creo que es una historia muy bonita, es un cambio que muchas organizaciones ya podían contar con un área de recursos humanos de la cual contaban mucha, pero yo creo que en general todas aprendieron y le dieron la importancia y la relevancia que tiene que ser, y creo que cada vez coge todavía más relevancia. No se ha perdido, sino que se sigue potencializando y yo creo que transformando. Ahora HR participa mucho en lo estratégico de la organización y hace parte de conversaciones importantes de planeación hacia adelante que es clave para el crecimiento de la misma organización, que me pareció bastante entretenido. Y yo lo que creo es que, digamos que efectivamente las áreas de talento cobrar más relevancia, que yo creo que se han tenido en las últimas décadas. Así que, pero lo que yo creo que pasó ahí es que estaba pensando donde yo estaba trabajando en ese momento, como tú le decías, estás en tu oficina trabajando de una forma y en 3 días es otro mundo. Antes te hubieran sacado y fueran mezclado en otra peli. Y el único factor que fue capaz de generar esa transformación para que llegó y se acabara fueron las personas. No, los sistemas estaban bloqueados, la plaza estaba ahí bloqueada, pero el único recurso, si al final una empresa no es otra persona que le asume unos recursos, el único recurso que fue capaz de reinventar la forma de operar para seguir andando, pues fueron las personas. Y usted en un entorno tan cambiante, que yo he oído hablar mucho de VUCA, el entorno VUCA, yo no creo que eso es... Pues le cambian a Bani después. Pero no cree que ese es típico, ¿no? Buscaría de consultores para complejizar la cosa y tú lo estás diciendo ahorita. Digamos, estaba pensando como es difícil pensar en un sector que no le haya cambiado su entorno dramáticamente en los últimos años. Todos, alimentos, energía, salud, en Colombia, bueno, vine a hablar,
todos los sectores, unos más, unos menos, pero no se me ocurre ahorita uno que diga, no estoy igual que hace 20 años. Siempre hay cambio, pero es que ahora es muy acelerado. Entonces yo sí creo que ese fue el factor el único elemento o recurso que va a permitir que la empresa siga andando y se adapte a esa velocidad. Esa es la gente, no hay otra. No hay otro recurso que sea capaz de hacer. Y lo otro que estabas diciendo que comparto también es que sí, la tarea no es de talento, no es del área de talento, recursos humanos, es de talento junto con los líderes. 100%. Es que no, en estos días estamos en Inker en unas planeaciones, no planeaciones, en unos ejercicios de estrategia y llegamos en un punto donde, bueno, vamos a decirle a talento qué es lo que tiene que hacer y con eso va a transformar la organización. Y luego, no, esto lo vamos a hacer juntos. O sea, el que va a medir a la gente diferente, el que va a escoger diferente, el que va a liderar diferente es usted y yo le voy a acompañar con las palancas que tengo desde acá. Pero si no es la tarea, vaya usted lo hace porque nosotros somos exitosos y el líder es exitoso. O sea, recursos humanos al final lo hacen los líderes. Yo tengo esa teoría. Ni uno evalúa, ni uno escoge, ni uno motiva, es el líder. De manera que si no están conectados esos dos, hay fracaso total y se quedará pues en unas teorías, unos PowerPoints bonitos, pero yo creo que hasta ahí llega la labor de talento si no está conectada con la del líder. Me quedan dos preguntas. Uno es, si entras a ser CEO de una compañía de consumo masivo o de seguros, ¿qué prácticas de cultura, qué rituales crees que impondrías en una compañía? Qué buena pregunta. Yo creo que hay un periodo cuando uno entra en ese rol. El primero es el de escucha, ¿no? Digamos, si tú entras a un lugar hoy en un rol de liderazgo, eres el número uno, creo que típicamente entrábamos y bajábamos línea, qué es lo que íbamos a hacer. Yo creo que es un buen momento, los primeros 90 días, para primero escuchar, ¿sí? Entender si la compañía, porque ahora están de moda los cambios culturales, pero no siempre hace falta cambiar la cultura, ¿sí? A veces hace falta agregar un elemento, sacarle algún elemento, asumir que hay que dejar de hacer en vez de que hay que aumentar. Y después es tener la capacidad de ser muy claro y poder transmitirlo simbólicamente y pragmáticamente cuál es el cambio que la compañía necesita, ¿no? Pero eso requiere un proceso de escucha, un proceso de diseño, un proceso de alineamiento con la estrategia de negocio. Y en muchos casos, en lo cultural, el mensaje es una construcción simbólica. Con ejemplos muy simples se puede hacer mucho, ¿sí? Por ejemplo, ¿sabes? Me vas a decir, ¿qué estás hablando? Yo no sé qué quiso transmitir Elon Musk cuando entró con el lavabo a Twitter, al viejo Twitter, pero algo quiso decir. No sé, pero... Y así, digamos, ese es un mensaje poco claro de mi perspectiva. Quizás era que iba a lavar todo. No sabemos bien qué iba a hacer exactamente. Estaba advirtiendo lo que venía. Sí, digamos, pero a veces la construcción simbólica de un mensaje muy claro de cómo va a ser esa gestión, cuáles van a ser sus primeros pasos, casi como una gestión presidencial, ¿no? Que en los pequeños símbolos uno transmite mucho. ¿Cuáles son los símbolos que usas tú en tu día a día? Mira, para mí uno de los símbolos más importantes era, por ejemplo, conectar países. Cuando me tocó asumir el rol. Entonces, conectar países era generar una comunidad de líderes. Lo primero es acerquémonos. Necesitamos trabajar como un solo equipo, ¿sí? Asignar roles que no teníamos, que necesitaban preponderancia en la agenda, ¿sí? Entonces, en cada una de las cosas que nosotros consideramos que son importantes, tiene que haber como mensajes para transmitir ese nivel de claridad que es importante. Después vendrá la agenda pragmática, los proyectos, los programas de transformación y los cambios, pero es clarificar cuál es la visión, hacia dónde nos dirigimos y si hay un cambio, cuál es. Esa es la primera recomendación, con claridad y personalmente, y esto apela más a una creencia personal, con una mirada de co-construcción. Yo creo que los mejores cambios que hacen los CEOs y los más efectivos son las que construyen con los propios equipos que trabajan. Eligen, este es mi equipo, defino que este es mi equipo y construyo con ellos el cambio. Yo creo que estamos en una época donde los jugadores solitarios tienen poco éxito, donde es una época de equipos. Última pregunta de cada uno. Al principio estabas diciendo, al final uno se termina acostumbrado a la crisis, ¿no? Digamos, después de vivir en un entorno X, o, digamos, por selección natural desapareces o te adaptas. En el paso, hablando de Argentina, después de muchos años de cambio, apenas a vivir con eso.
parece estéreo, digamos, como que te quedas pasmado ya en un punto y ves, esta no cambió, o hay una transformación. Eso es lo que estamos viviendo ahorita, pues creo que es muy evidente, hay personas que creen más en eso. Pero ¿qué ven ustedes que viene? ¿Cuál es el siguiente tema grande? Porque efectivamente el mundo o se adapta a vivir así por la información que hay, por lo rápido que pasan las cosas, se adaptarán las empresas que no lo hagan y los problemas que lo hagan fuera y tendrá que dedicarse a otra cosa. ¿Qué ven ustedes que viene como en la siguiente ola? Me hiciste acordar de una frase de mi madre, ¿sí? Que es una anécdota muy tonta, pero digamos, primera gran crisis que tuve como empresario en Argentina, vino un presidente, dijo una frase desafortunada y el dólar se derrumbó, la bolsa cae. Todo lo que yo esperaba ese año se hizo anicos. Entonces, claro, justo me llama mi madre, en medio del caos, yo veía cómo se derrumbaba la bolsa, todo. Y no, no puede ser, este país siempre lo mismo, me tengo que ir. Es una frase que dice todo argentino en algún momento, ¿no? Dice, bueno, no te preocupes, esto pasa cada 10 años. Y es una expresión que, bueno, esto pasa, cada 10 años hay una crisis. El problema es que no fue cada 10 años, después era cada 5, después es cada 4, cada 3, después cada 6 meses. Entonces, antes en Argentina era cada 10 años, ahora ya no es más cada 10 años, ahora todas las semanas tenemos un problema, ¿sí? Y en el mundo en general los eventos se desencadenan de esa manera. Yo creo que la hiperconectividad y la aldea global en la que estamos sumidos hace que la próxima crisis, que no sabemos ni dónde es ni cuándo es, va a afectar Colombia. ¿Sí? No, digo, de alguna manera extraña, alguna industria la va a afectar. China se pelea con los Estados Unidos y se derrumba la bolsa de Colombia. Entonces, yo creo que lo que se viene es una época de más crisis, lamentablemente, y lo que se vienen son compañías que reemplazan procesos de cambios por procesos adaptativos, por cómo desarrollar la capacidad adaptativa como una vacuna, a no cambiar por cambios, sino decir, bueno, estamos listos para surfear la incertidumbre con una mirada adaptativa. Entonces creo que nosotros estamos más listos que en el 2019 para un cambio disruptivo, pero probablemente estamos esperando el próximo. Bueno, yo también le tengo una última pregunta aquí. En nuestra corta edad que tenemos, Nosotros los jóvenes, sí. en esta corta edad que tienes, ¿cuál ha sido la crisis que más te ha movido y qué fue lo que más aprendiste de esa crisis? Mira, esto te lo voy a contar como empresario, ¿no? Como en primera persona, ¿sí? Tuvimos una crisis en un evento catastrófico en el cual perdimos el 50% de la facturación en un día. 200 personas que dependían de nosotros. Nos miramos con nuestros socios y ¿qué hacemos ahora? ¿Sí? Obviamente uno lo primero que hace es mirar al financiero y dice, ¿cuánto aire tenemos? ¿Cuánto tiempo podemos sobrevivir? ¿Sí? No desvinculamos ni una persona, de lo que es algo de lo cual todavía nos sentimos orgullosos después de muchos años. Y hubo una expresión como diciendo, bueno, si nos sacan con las botas puestas. ¿Sí? Digamos, vamos a pelearlo hasta el último día, tenemos 90 días para revertir esta situación y apelamos a una lógica de equipo, juntamos a todos, declaramos la crisis, declaramos, señores, con mucha transparencia, tenemos 90 días para revertir esta situación antes de que esta compañía quiebre, pero si salimos fortalecidos. Y le dimos un aumento de salario a todo el mundo y fue una locura total. No sé si, no está en el libro como una buena práctica. En el día 1, o sea, desde el plan 90 el día 1 dijeron vamos a subir salarios. Solamente se cobraba el aumento de salarios si salíamos de la crisis, si no quebrábamos. Entonces era un incentivo que era que se daba, ¿cómo se llama? Retroactivo, perdón, no me salía la palabra, solamente si sobrevivíamos, finalmente. Entonces, digamos, no solamente que salimos, sino que la compañía el año siguiente duplicó su facturación y al punto que se generó la mística en la compañía, que somos buenos en Argentina decimos para los quilomos. Sí, somos buenos para las crisis, somos resilientes y hicimos dos cosas. Nos unimos mucho, ¿sí? Con quienes lideramos la compañía. Nos juntábamos todos los días a ver cómo avanzaba la situación. Estábamos espalda con espalda, trabajamos como un equipo. Nos equivocamos, pero apelamos a nuestra máxima creatividad
y en 90 días estábamos de vuelta de pie. Entonces, aprendimos en ese momento, viste que en general uno cuando afronta esas cosas, ¿qué hacemos? Le contamos a la gente saldrá corriendo, no saldrá corriendo después de esto. Pagamos retroactivos casi 6 meses después, hasta que pudimos recuperarnos y empezar a pagar. Pero una lección que la clave fue el equipo. Si nosotros declarábamos una crisis y nosotros nos mostramos en todo momento, yo sentía que lo íbamos a superar. ¿Sí? Y está convencido que nosotros teníamos la capacidad de superarlo. Entonces, lo que había por debajo de eso es que instalamos la creencia en la organización que nosotros podíamos hacerlo. La gente trabajó incansablemente y se ganó cada centavo de ese. Nunca pagamos tan contentos un retroactivo, ¿no? Porque fue una historia para nosotros de resiliencia, de lucha, y son esas historias que se cuentan en la cultura de las organizaciones, ¿no? Las que terminan quedando míticas de cuando pasó tal cosa, y cuando viene una crisis o algún problema, la gente ya sabe que nosotros podemos, que si nos unimos nosotros podemos. Entonces se transformó en parte de la épica organizacional. ¿Sí? Parte de eso fue inconsciencia, por eso digo, no, saliendo de las buenas prácticas organizacionales, pero nosotros estamos convencidos que podíamos. Se podría decir entonces que la enseñanza de pronto que te deja eso y que uno puede ver hacia adelante es que si todos nos unimos y si todos trabajamos hacia la misma meta, se va a poder. Yo diría que tenemos más probabilidades. No podemos prometerlo, pero tenemos más probabilidades. ¿Sabes qué es lo que interesante de esa historia? Lo complejo es que no necesariamente eso es una situación de crisis crítica, digamos. Crítica total. O haces esto o mueres. Pero en el día a día a las empresas no les tiene que pasar eso. Pero es la historia de la rana que está dentro del agua, ¿no? Sí, que se está hirviendo, ¿no? Si está hirviendo, la rana salta. Como sea, sale de ahí. Maltrecha, pero sale. Lo que es complejo es que está cambiando todo, pero estás adentro y de pronto no tienes esa conciencia. Cuando te das cuenta, estás frito. Por eso la clave, una de las claves es la unión, y la otra es darle sentido de urgencia. A veces la crisis no es tan profunda como una situación coyuntural, pero si tú te dices en 90 minutos te hierves, ¿sí? Tenemos 90 minutos para salir del agua. Entonces muchas veces los líderes tratan de que no se note que tenemos un problema de estas características, cuando la receta para mí es todo lo contrario, que se note, que se sienta y que se sepa cuánto tiempo tenemos. Y ahí estamos todos en el mismo barco. Por si luego te das cuenta, es tarde. Está frito, está frito, sí, claro. Que se sienta la urgencia. Que se sienta la urgencia. Sí, de acuerdo. Es bueno. Bien, teniendo en cuenta que por tu rol tenés que recorrer muchos países de Latinoamérica, ¿cómo ves el futuro de Colombia? Mirá, yo soy optimista con Colombia, porque vengo de Argentina. Creo que tienen el talento, creo que la Plaza Colombiana tiene talento, apetito de aprendizaje, es de los lugares de Latinoamérica que más apetito de aprendizaje hay, de mi perspectiva, por las certificaciones, por los cursos, por las formaciones. En ningún lugar de Latinoamérica había ese apetito por el aprendizaje. Creo que tienen más de una región, un país muy federal que tiene con qué, que tiene desafíos y retos de todo tipo en esta época. Pero si uno, digo, sin hacer juicio de valor ni política, no es mi intención, y tampoco entiendo tanto la política colombiana, pero si uno en momentos más complejos o de más incertidumbre puede tener cierto nivel de estabilidad económica con buenas condiciones pro mercado, es imparable. Muchas gracias a todos, ha sido un placer. Muchas gracias, Ezequiel. Gracias por la invitación. Muchas gracias, Ezequiel. Y por supuesto, a Pilar, a Santiago y a Juan Camilo por este episodio. Acá les voy a dar los 5 hacks. El primero, no hay liderazgo sin crisis. Los grandes líderes se revelan cuando todo tiembla, no tanto cuando todo fluye. 2. La crisis no se supera, se habita. No es un accidente que te saca del camino, es el camino mismo para aprender. 3. Tender puentes es una gran práctica y no una metáfora. Escuchar al otro, incluso cuando te incomoda, es un acto de liderazgo. 4. No te prepares para la próxima crisis. Aprende a vivir en modo crisis. Lo nuevo no es la turbulencia, sino nuestra habilidad para navegarla. Y por último, el quinto hack es que en tiempos de inteligencia artificial, el coraje sigue siendo humano. La tecnología amplifica lo que somos, no lo que fingimos ser. Te voy a dejar uno último que me parece interesante. El CEO que no aprende se convierte en freno.
Hoy necesitamos tener esa velocidad de aprendizaje más pulida, más fortalecida que nunca. Hasta un siguiente episodio. Sigamos hackeando el talento y suscríbete al canal de YouTube para que podamos seguir creciendo, porque gracias a ti es que tenemos alas para lograr más sueños.